Al menos 8 hombres de la banda del Diablo llegaron hasta un búnker de grupo rival en Nosara y dispararon contra 5 personas. Luego prendieron fuego. Ataque ya suma 3 muertes. Criminales pelean ese territorio porque ganancias son mayores. Liberación Nacional justificó viaje de 2 diputadas a Rusia con el pretexto de que Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas con ese país. Además, fueron observadoras de las elecciones donde ganó Vladimir Putin. Denuncias que se presentan al OIJ por cobro de peajes en barrios costarricenses creció casi 3 veces más en un año. Bandas operan en Cantón Central de San José, La Unión, Desamparados, Curridabat y Santana. La fiscala de Ecuador, Diana Salazar, gana notoriedad por su lucha frontal contra narcos y políticos corruptos en ese país. ¿Qué hizo qué hizo Ecuador para contener la criminalidad y por qué Costa Rica avanza tan lentamente? Analizamos el tema y las diferencias. 25,000 habitantes de Concepción de Alajuelita solo tienen chance de recoger agua en 2 tanques que colocó el AIA, pero el líquido se agota en 1 hora. Vecinos llevan más de 10 días sin agua. Listos con nuestros compañeros para llevarles el detalle de todas las informaciones en esta edición de Central Noticias Estelar. Continuamos con mucho más. Esta explosión de metano en una mina de carbón provocó la muerte de 12 pakistaníes. Murieron, están las autoridades buscando más cuerpos, ya lograron recuperar estos 12. Lamentablemente esto ocurrió también en un momento en donde no estaban preparados, es decir, estaban ya terminando su jornada y de repente ocurre esta explosión. Más adelante también los detalles. Mire que el tema de la sequía, y esto hay que entenderlo en su justa dimensión. Hay algo que los expertos están denominando este estrés hídrico. Y el primer país en el mundo que va a presentar una sequía muy severa va a ser Chile para el 2040. Y por eso, también en Costa Rica, cuando vemos estas noticias, es que Costa Rica, a pesar de que es una tierra bendita, tampoco estamos exentos de que nos pase una factura muy alta del estrés hídrico, es decir, la poca capacidad de producción de agua para consumo humano. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, esto pone de pie, de cabeza a un país como Chile, que como usted bien sabe, considerado por mucho tiempo como el país más desarrollado en América Latina. Más adelante le doy los detalles de lo que está pasando con este fenómeno y que Costa Rica no es la excepción. Que yo podría reírme aquí y decir es que ¿cuál es el país más feliz del mundo? No es Costa Rica, es Finlandia. Volvió a quedar Finlandia. Repite constantemente Finlandia, pues condiciones climáticas, de desarrollo, los espectáculos naturales que muchas veces se dan en este lugar. Costa Rica ciertamente es el país más feliz, pero de América. Y ya se empieza a colar El Salvador ahí dentro de esa lista. Así que ya usted sabe, más adelante le digo por qué es que estos países son los más felices del mundo. Yo no sé, pero tal vez si me invitan a Finlandia yo voy a constatar por qué es que son tan felices los finlandeses. Continuamos con más. Ocho hombres en total llegaron hasta este búnker que se ubica en un precario que se llama Hollywood en Nosara, allá en Nicoya. Y 4 adelante, 4 atrás empezaron a disparar a las personas que estaban en ese búnker y obviamente lograron su objetivo. Después le prendieron fuego. Los bomberos atendieron la situación y se dieron cuenta que habían personas también heridas. Cristian ha estado muy de cerca en Nosara, allá en Nicoya, llevando esta historia. Así que adelante, Cristian. Hola Douglas, saludos a usted, también saludos a los amigos televidentes de Central Noticias en todas las plataformas y evidentemente, tal y como lo indica, Nosara ha sido escenario de enfrentamientos entre la banda del Diablo, que viene desde el Caribe costarricense, y la banda
de alias Cacamono, así se le conoce acá en este punto del Pacífico, desde hace 6 años aproximadamente, Douglas. Sin embargo, los enfrentamientos por la lucha del territorio han venido siendo bastante directos, bastante crueles, y tal y como usted lo apuntaba, 4 hombres por delante, 4 hombres por detrás, como una emboscada, entraron disparando, mataron, por lo menos en ese momento, a una persona, otros quedaron heridos y prendieron fuego a ese rancho, a De Latas, que era un búnker en la zona de Hollywood de Nosara. Hemos preparado esta crónica que también muestra, Douglas, en esta entrega, como también en otra cara de la moneda, las personas del turismo de Nosara, de Sámara y de propiamente el cantón de Nicoya tratan de salir adelante, unirse, apoyar también económicamente a las autoridades para que Nosara, Sámara y Nicoya sean un lugar más seguro para el turismo. Veamos. Esta es una de las calles más peligrosas de Guanacaste y se encuentra en Nosara. Es la calle del precario Hollywood, lugar donde operan 2 bandas criminales altamente conocidas por la fuerza pública y también el organismo de investigación judicial. Se tratan de la banda de alias Cacamono, quien opera en esta zona del Pacífico desde hace más de 6 años, y además la banda de alias Diablo, quien llegó desde el Caribe. La madrugada de este martes, 8 miembros encapuchados de la banda del Diablo eliminaron uno de los búnkers de la banda de Cacamono, dejando 3 muertos y 2 personas heridas. Y es que ambas bandas tienen algo en común: se disputan el territorio de Nosara. Según las autoridades, la razón es elocuente por el nivel de dinero que se maneja en una zona altamente turística y de una importante cantidad de extranjeros. La zona de Hollywood está tomada por estas bandas y el temor se apodera de los vecinos. No quiero hablar. ¿Pero ustedes tienen temor? Bastante, claro que sí. Tenemos familias aquí, adultas mayores viven aquí. Entonces tenemos bastante temor que nos suceda algo a nosotros. Pero 5 años para acá no se puede. Estamos con un temor por las bandas que hay aquí. ¿Ustedes las identifican? Sí, ahí lo dicen, sí, claro, por la venta de droga. El grado de violencia hace que entre las bandas se enfrenten prácticamente casi todos los días. ¿Escuchan balaceras ustedes? Claro que sí, todas las noches. ¿Todas las noches? Sí, claro. Ayer hubo una balacera a las 7 de la noche. O sea, tampoco es en la madrugada. No, ¿qué va? Bien temprano, 7 de la noche, 8 de la noche. Tanto así que en menos de un año se registran 11 muertes entre sí. Se han registrado 4 enfrentamientos en el último año. En julio del año 2023 con 4 muertes, en noviembre de 2023 con 3 muertes, diciembre del 2023 con una víctima mortal y en marzo del año 2024 con 3 muertes. La madrugada de este martes se registró el más reciente enfrentamiento con 3 personas fallecidas. Sin embargo, a nivel turístico en esta zona se hacen esfuerzos para estar seguros y brindarle seguridad a los turistas. Desde la Cámara de Comercio de Nicoya, la Cámara de Comercio y Turismo de Sámara y Nosara, nos hemos unido para promover acciones preventivas que nos permitan el resguardo y la protección de nuestros turistas y de nuestra zona en específico. Si bien es cierto, hemos tenido diferentes incidentes delictivos, ellos no repercuten realmente lo que es nuestra atracción turística y como zona azul del mundo. El sector privado y una visión de la municipalidad hemos logrado fortalecer sistemas de seguridad, de cámaras de videovigilancia a través del monitoreo en los cuerpos de policía. Pueden tener certeza de que aquí van a estar seguros porque estos incidentes pues no han afectado a visitantes o personas que están disfrutando de actividades turísticas acá dentro de la zona. Incluso las cámaras de turismo y comercio de Nicoya, de Sámara y Nosara se han unido para promocionar sus destinos turísticos. El turismo es un verdadero imán para la considerada zona azul a nivel mundial que existe en Costa Rica. Douglas, vamos a ver, esta nota encierra lo que ha sucedido. La tercera víctima mortal falleció este martes por la noche, pero también muestra ese espíritu de gente que quiere salir adelante porque tienen una zona paradisiaca, y así hay que decirlo. Nosara, Sámara son lugares hermosos en la costa del Pacífico de Costa Rica, pero evidentemente tienen ese lunar, Douglas, que evidentemente no quieren que gente de otros lados venga a manchar este nombre. No, y tiene usted toda la razón. Estuvimos nosotros el año pasado cuando ocurrió también aquel múltiple asesinato, recuerda usted, en una de las calles de Nosara, y ciertamente, y quienes conocemos muy bien la zona, sabemos
la seguridad que ahí se vive, Cristian, porque también hay que decir, uno como turista va y se siente seguro. Ahora, esta pelea entre grupos criminales sí mancha muchísimo el nombre de Nosara, de zonas turísticas. Y mire, cuando usted ya ve que la gallinita, los huevos de oro, que es el turismo en Costa Rica, empieza a tener afectación por este tipo de enfrentamientos, ahí sí, señores, pongámonos a discutir cómo vamos a solucionar este enorme problema de la inseguridad. Porque si sigue pasando, las alertas internacionales lo que van a dar cuenta es que hay zonas en donde estos ataques están cobrando muchísimas víctimas. Y Cristian, y esa es una preocupación que además los nosareños tienen, no de ahora, desde hace, como dice este vecino con identidad protegida, hace rato vienen con el tema. Sí, de hecho estuvimos, Douglas, a eso ya del mediodía por esa calle. Es una calle de la zona de Hollywood, tiene dos entradas, como una Y. A mano izquierda es la zona más caliente, una de las zonas calientes de Guanacaste, de hecho, pero son 400, 500 metros en donde no hay salida. Llegan al río y nosotros estuvimos en ese punto hasta la parte del río y nos tuvimos que volver por ahí. Es decir, no hay otra salida. Y entrar a ese lugar, Douglas, evidentemente hablamos con dos familias, no quisieron hablar mucho en detalle, le pedí a una de esas personas que me hablara con identidad protegida y así lo hicimos, pero el temor es alto. Ahora bien, desde el punto de vista turístico hay un cierto grado también de impotencia, porque por un lado se hacen todos estos esfuerzos. Ellos hablan, por ejemplo, de que ya se han reunido con Randall Zúñiga del OIJ, con don Mario Zamora de Seguridad Pública, y con don Mario, por eso, con don Mario y con don Randall Zúñiga ya se han reunido, porque están muy unidos. Nicoya, la Cámara de Nicoya, la Cámara de Nosara, la Cámara de Sámara, Douglas, están unidos para hacer promoción de zona azul a nivel mundial, porque también hay que decirlo, hay que rajar con eso, pero también para promover seguridad. Incluso han habido aportes económicos de empresarios que le han dotado de cámaras de seguridad a la fuerza pública en conjunto con la Municipalidad de Nicoya, y están acá justamente atrás mío se encuentra la delegación de la fuerza pública de Nicoya. Sí. Aquí también estamos viendo lo que son las cámaras de seguridad que han sido donadas para que el empresario turístico sepa que la gente puede venir aquí a lugares totalmente seguros. La zona de playa es completamente segura. En una parte de Nosara, que se llama así, evidentemente, es donde se están dando esos enfrentamientos, Douglas. No, estaremos muy atentos y qué dicha que podemos poner en perspectiva también lo que está pasando en Nosara, para primero no generar una mala imagen de un lugar que siempre ha sido muy tranquilo, muy tranquilo. Nicoya en general es un lugar muy tranquilo, muy seguro, pero la gente tiene miedo también, Cristian, y la gente que puede ir a visitar podría tener una idea inequívoca de lo que pasa allí en Nosara. Gracias, Cristian, por este reporte. Continuamos con más. Y mire, aquí hay un tema que a mí sí me gustaría detenerme, porque el hashtag que tenemos hoy, tenemos un reporte más adelante de la cantidad de cobros de peajes que están ocurriendo en nuestros barrios, principalmente en nuestros barrios josefinos, y es lamentable que a plena luz del día se cobre, que no pase nada, que no haya una intervención fuerte, contundente contra este grupo de criminales, y que aunque se esté trabajando, se requiere trabajar más. Esa es la verdad. En mi barrio cobran peajes, es el hashtag que tenemos para que usted pueda opinar sobre este tema, que una vez que lo publicamos, una cantidad de gente empieza a identificarse con este tipo de situaciones, estos delitos, porque eso hay que decirlo con todos los puntos sobre las IES. Es un delito que, si lo seguimos permitiendo, esto es como una plaga, ¿no? Va tomando fuerza hasta que se pierden cantones completos, no barrios, cantones completos, en donde no hay paso si usted no le paga a los criminales. De lo contrario, le balean el carro o lo matan a usted. Esa es la realidad. Entonces, en mi barrio cobran peaje, es el hashtag para que usted pueda comentarlo. En todas las plataformas digitales estamos, y gracias de verdad por sumarse con tanta opinión, porque de eso se trata, que podamos comentar estos temas. También usted se puede unir ya a nuestro canal de difusión. Solo escanea el código QR, nunca se lo digo, se lo va a recordar más seguido. Usted nada más pone su teléfono en modo fotografía, agarra su telefonito, pero aquí estamos en la transmisión en vivo,
Dice Fabricio, porque prefiere aparecer una foto con el alcalde no resolviendo nada. Dice, ay caramba, aquí se están agarrando ya. Bueno, usted pone su teléfono en modo fotografía y escanea el código y eso lo lleva directamente a nuestro canal de difusión de WhatsApp para que estemos así conectaditos, más cerquita. Usted sabe que nos gusta ese calor, pero el calor bueno, ¿no? De compartir con ustedes. Así que, bueno, estamos muy, muy atentos a que ustedes puedan comentar. Así que estamos leyendo todos los comentarios que aquí tienen en las plataformas digitales. Continuamos. Bueno, mire, página web también, que por cierto, ahí está para que usted pueda escanearlo y se va a genteopa.com/inclinada-central y ahí usted tiene toda la información que aquí publicamos constantemente, así que también lo invitamos para que siga nuestra página web. Continuamos con más. Este hombre de apellido Gómez, de aproximadamente 28 años, murió tras recibir 9 impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo luego de ser atacado por un hombre a bordo de una motocicleta. Esto ocurrió en el Roble de Punta Arenas. De acuerdo con el reporte de las autoridades judiciales, la víctima se encontraba caminando sobre la vía pública, específicamente en la cercanía de la rotonda conocida como Giret, cuando el sospechoso abordó a la víctima y sin mediar palabra le disparó en 9 ocasiones. El hombre tenía impactos en la cabeza, cuello, brazos y piernas. El OIJ pues está investigando la causa de este homicidio. Una balacera dejó como saldo un hombre muerto dentro de un auto en San Josecito de Alajuelita. Al sospechoso lo identificaron con el apellido Corrales, de 23 años, y de acuerdo con los reportes preliminares, a la víctima la atacaron 2 sujetos que conducían una motocicleta. Uno de los sospechosos le disparó en 8 ocasiones a Corrales en la cabeza, tórax, piernas y brazos. De momento, el organismo de investigación judicial mantiene el caso en investigación para dar con los sospechosos de este asesinato. Este miércoles 20 de marzo, la Policía Municipal de San José desarticuló 2 búnkeres en la zona sur de la capital. Las autoridades intervinieron los sectores de Sagrada Familia para desmantelar 2 principales puntos de venta y consumo de droga en esa zona. Durante las operaciones resultaron, 15 personas fueron detenidas y además las remitieron a la fuerza pública y 4 fueron trasladados a migración por tener una condición irregular. El día de hoy estamos interviniendo Sagrada Familia con lo conocido como el Bajo de la Puñalada o el Callejón de la Puñalada. Acá vamos a desmantelar 2 búnkeres que se encuentran en el sitio, utilizados por habitantes de calle o por consumidores de sustancias para la erradicación de esta situación en este sitio. Es lo que siempre le hemos mencionado, este cobro de peajes, las denuncias en el organismo de investigación judicial aumentan, es una realidad, pero hay muchas que tampoco se presentan por el temor que tienen naturalmente los vecinos. Roger Espinosa está desde Atillo y desde allí nos informa. Roger, adelante. Gracias, Douglas. Un saludo para usted y para los amigos televidentes que a esta hora sintonizan Central Noticias. Y es que esta es una práctica que se ha venido copiando de otros países, de organizaciones criminales, donde ya es toda una costumbre y toda una organización, podríamos decir, este tipo de cobros de peajes en diferentes puntos. Y como es costumbre en nuestro país, todo lo que es de otros naciones llega a Costa Rica y es aplicado por las bandas criminales. Atillo precisamente es uno de estos puntos donde en las últimas semanas se han venido presentando videos donde al parecer hay cobros de este tipo, pero no solamente en Atillo, también según las autoridades del organismo de investigación judicial, en La Unión, en Desamparados, en Curridabat, en Santa Ana, inclusive en Escazú y Limón, también se han presentado este tipo de situaciones. 19 son las denuncias que se han presentado durante el 2023 y obviamente las autoridades dicen que las personas en ocasiones no denuncian por el temor, pero veamos esa información que les preparamos. Atillo ha tenido el foco de la atención en las últimas semanas por la gran inseguridad a la que se enfrentan los vecinos de esta zona de la capital. Hombres fuertemente armados causan el terror y ahora también en las últimas horas han circulado estas imágenes en diferentes redes sociales. Se observa cómo jóvenes armados con cuchillos paran los vehículos y presuntamente cobran peajes a los conductores que circulan por el sector de Atillo 6. Este es un fenómeno que se da con frecuencia en algunos puntos del país. Sin embargo, las estadísticas pueden quedarse cortas debido al temor de los afectados por denunciar.
Los números del OIJ dejan de manifiesto el aumento de casos que se presentaron en los últimos 3 años en el país. En el 2021 las denuncias fueron 8, para el 2022 pasaron a ser 7 y para el 2023 alcanzaron las 19 denuncias. Pero, ¿de dónde viene esta práctica delictiva que afecta a las personas que viajan en su vehículo? Este tipo de prácticas son heredadas, de doctrina criminal proveniente inclusive de toda Latinoamérica, y también es un tema a nivel global, a nivel universal. Este tipo de bandas trabajan bajo la técnica terrorista, es una técnica que implanta terror dentro de una comunidad, en donde utilizan armas de fuego, utilizan la violencia, utilizan el conocimiento que tienen inclusive sobre la población local. Esta es una problemática que se presenta en varios puntos del país y los números del organismo de investigación judicial muestran que ha habido casos en San José, La Unión, Desamparados, Curridabat, Santa Ana, entre otros puntos. Los analistas en temas de seguridad aseguran que en ocasiones se presentan lazos entre los vecinos de las comunidades donde se dan estos cobros e inclusive hasta los llegan a proteger. En otros países, la misma población, de tanto que se ha hecho este tipo de cobros, siente inclusive empatía con estos líderes de las organizaciones porque hasta los protegen. Se crea como una especie de mini ciudad o mini distrito que pertenece al crimen organizado, que la policía no puede ingresar y que de una u otra forma ellos son los que controlan quién entra, quién sale. En Central Noticias dimos a conocer hace unos meses atrás este caso, donde un hombre se llevó el susto de su vida al toparse de frente con estos sujetos en el sector de Lindavista. Es por esta razón que los expertos en temas de seguridad recomiendan a los conductores siempre estar atentos por si nos topamos con este cobro de peajes. Primero que nada, el conductor tiene que estar consciente de que este tipo de situaciones se están dando y, como te digo, no es única y exclusivamente de Costa Rica, varios países de las regiones lo están dando. Entonces, primero lo que tenemos que tener es lo que llamamos conciencia situacional, no ir manejando distraídos, saber escuchar noticias, analizar reportes de seguridad, analizar cuáles son los barrios. Los analistas en seguridad dejan claro que este tipo de prácticas van a evolucionar y van a ir pareciéndose cada vez más a la forma de actuar de las bandas criminales de otros países, donde el cobro de peajes ya tiene bastante tiempo de realizarse. Ese tipo de delitos está iniciando, es muy poco. En otros países tienen lo que llamamos campanas. Entonces el cobro del peaje está en una calle, pero 500 metros antes hay una persona que está avisando si viene la policía o no, ¿verdad? Entonces toda esa estructura muy probablemente la vamos a ir viendo porque es muy rentable. Si usted se topa de frente con un cobro de peaje en alguna zona del país, mejor no oponga resistencia y no discuta con los delincuentes, ya que están armados y podrían poner en riesgo la integridad. Y aunque suene injusto, es mejor pagar y alejarse lo antes posible de ese sector. Muy bien, Douglas, si usted ya pudo observar un poco en esta información que les preparamos cómo ha ido aumentando el tema de las denuncias, a pesar de que aún siguen siendo muy pocas según las autoridades por el mismo miedo, es una situación latente, es algo que está ocurriendo que no solamente acá en la capital, sino que ya vimos que en La Unión, en Limón, en diferentes puntos del país ya se dan los cobros de peajes, así que es una situación en la que tenemos que estar muy atentos nosotros como conductores y aunque suene injusto, como decía esta nota, de si nos topamos algún peaje de esto, no nos queda más que pagar para evitar exponer nuestra integridad, Douglas. Es que ahí está el tema, Roger. Estamos viendo las imágenes que con machete básicamente están deteniendo los automóviles y pidiéndole plata a la gente, que cobrando un peaje. ¿Y cómo es posible que esto se sepa, que es reiterado, que todo el mundo sabe dónde es que se están cobrando los peajes y no haya una fuerza humana que logre sacar a estos maleantes de los barrios y ponerlos en la cárcel, pero además que la gente pueda transitar de forma tranquila, segura por nuestras carreteras? Es que uno piensa y dice, bueno, estos sujetos pasando con armas por las cocheras también de las casas, mostrando su poderío, bueno, como en Chapulín Colorado, ¿ahora quién podrá defendernos? Es que literalmente estamos sujetos a vivir esto.
Douglas, y es que son vivos, porque no es que se ponen en X lugar todos los días a cobrar el peaje, sino que ellos se movilizan y hay fines de semana donde dicen, bueno, vamos y cobremos peajes, se ponen en algún lugar y ahí es donde cobran, pero no es que, digamos, en esta calle aquí se paran todos los días, no, ellos se están movilizando, no es todos los días que hacen esta actividad, sin embargo, como dice usted, es conocido por las autoridades, ya hay denuncias, sin embargo, a pesar de esos esfuerzos que vienen realizando, todavía queda mucho ahí por mucha tela que cortar, podríamos decir. Pero entonces uno empieza a ver a países vecinos y uno dice, aprendamos algo de lo que se está haciendo, y me llama poderosamente la atención la figura de la fiscala de Ecuador, Diana Salazar, como ha tenido un protagonismo tremendo en plena crisis de seguridad allá en Ecuador, y cómo esta mujer, que eso sí, tiene que viajar con no sé cuántos escoltas, y seguridad 24/7, y casi que no puede ni salir de la casa, porque la han amenazado a su familia, a su hija, pero ahí está, golpeando políticos corruptos y golpeando también a criminales y desarticulando bandas que pensábamos no iban a salir nunca de ese país o que no las iban a desarticular. Así que, Roger, eso también vale la pena que como costarricenses entendamos qué se está haciendo en otros lugares. Así es, Douglas, y como usted bien lo decía, la señora Diana Salazar, como dicen en Ecuador, tiene más amenazas de muerte que años. Ella tiene apenas 42 años. Imagínate. Y ya es conocida como la Dama de Hierro en esta zona del sur de América. Y como usted bien lo dice, ella ha llegado, como se dice popularmente acá en el algor futbolístico, con la plancheta de frente. Ella pues no ha tenido miedo. La única escolta que se compara con la de ella, dicen, es la del presidente de Ecuador, y en ocasiones hasta tiene más escoltas ella, precisamente por todas esas amenazas de muerte que ha tenido. Pero ese es otro punto muy importante en las comparaciones que hacen los analistas tanto de seguridad como en temas legales, debido a que en nuestro país los jueces, los fiscales, inclusive autoridades de la policía tienen miedo, y esto pues se ha visto latente en las últimas semanas. Ponemos como ejemplo el caso de la abogada que renunció al nombramiento para el tema del juicio Pancho Villa, que suspendieron todo el juicio porque ella renunció debido a motivos personales, pero mucha gente dice que es por el mismo miedo que ya sienten las autoridades en nuestro país. Pero de ahí es donde hay que tomar en cuenta, como dice usted, los ejemplos que ocurren en Ecuador, donde se ha dado una contención de la criminalidad. No se ha logrado pues controlar, sin embargo sí se ha mantenido ahí para que no siga esa escalada, que es lo que está pasando con nuestro país. No hemos contenido todavía la violencia, y obviamente esto pues se refleja en el número de víctimas mortales de homicidios, que al día de hoy ya superan los mismos del año anterior. Pero veamos esta información que les preparamos. Para nadie es un secreto que nuestro país atraviesa por una ola de inseguridad que afecta a toda la población. El tráfico de drogas y los homicidios van muy de la mano, y es que las estadísticas del organismo de investigación judicial nos dejan ver que los homicidios en lo que llevamos del 2024 ya llegan a los 195, 9 más que el año anterior a la misma fecha. Todo este panorama ha hecho que los analistas en temas de seguridad comparen lo que ocurre en Costa Rica con lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador, donde la criminalidad se había apoderado de las calles y se enrumbaba hacia un narcoestado. Pero también reconocen que en esta nación suramericana iniciaron con la recuperación del país aplicando medidas extraordinarias. En Ecuador tomaron medidas interesantes, sobre todo en el aspecto bancario. Visualizaron y perfilaron a un líder bancario que tenía relación con la mafia internacional y lo procesaron y lo persiguieron legalmente, estoy hablando. Eso es importante porque en Costa Rica no lo estamos haciendo. En Costa Rica lo que tenemos es una avalancha de lavado de dinero masivo. Una figura que ha sacado la tarea en Ecuador es la fiscala general, la señora Diana Salazar. Esta mujer, conocida como la Dama de Hierro, inició con la puesta en marcha de la operación Metástasis, con la que pretende acabar con la narcopolítica. Pero es en ese momento que se le hace la comparación con el fiscal de la República, Carlos Díaz, en cuanto a las políticas aplicadas. Y es que las diferencias que existen entre el fiscal general de la República, Carlos Díaz, y la fiscala general del Ecuador, Diana Salazar, son las siguientes. En el caso de Carlos Díaz hay una falta de recursos. Además, la legislación costarricense es muy vieja y existe una zona de confort en las personas del Poder Judicial. Además, por
esta situación de la legislación hay poco margen de acción para las autoridades. Mientras que en el caso de Diana Salazar, en su país hubo una intervención del ejército. Se aplicaron medidas extremas, como por ejemplo la detención de políticos corruptos, además de funcionarios de bancos que estaban ligados al crimen organizado. Mientras tanto, en este país disponen de muchos recursos para contener la criminalidad. Por características en que los militares asumieron un poco el combate, ellos tienen muchísimas menos restricciones en este sentido, y si se declara una operación mandada por militares, obviamente es casi una declaración, digamos, de combate al estilo de los militares. Lograron contener, nosotros no tendríamos esa capacidad. Otros que aseguran que el país debe mirar estos ejemplos de éxito de la contención de la criminalidad son los abogados penalistas. Para estos expertos en temas legales, el país necesita cambios en las leyes para poder aplicar medidas que de verdad den un resultado para bajar la criminalidad en el país. Hoy en día estamos en una Costa Rica que requiere otras medidas extremas y que no necesariamente estoy diciendo que se vayan a mantener por el resto del tiempo. Yo no estoy hablando tampoco de un sistema autoritario, no estoy hablando de pena de muerte, no estoy hablando de totalitarismo, no estoy hablando de quitar derechos fundamentales o derechos humanos y ni garantías procesales y que vaya la gente a la cárcel sin ningún tipo de juicio. Yo no estoy hablando de nada de eso, pero sí estoy hablando de que de una vez por todas se comprenda que existen dos tipos de criminalidad. Y es que las leyes de Costa Rica, al parecer de algunos expertos en temas legales, son muy garantistas, y esto prácticamente ata de manos a las autoridades. Es por eso que hacen un llamado vehemente a la modificación de la Constitución para darle más margen de acción a las autoridades. Si es que algo está mal, pues hay que reformarlo, pero es que aquí no estamos para aprendernos la ley, aquí estamos para plantearnos si la ley está bien, si la Constitución está bien, si el sistema americano de derechos humanos está bien, si está dando resultados en este país y en Latinoamérica o no está dando resultados. Y a la vista está la respuesta, no está dando resultados. Para los expertos, Ecuador nos lleva ventaja porque logró frenar la escalada de violencia, cosa que en Costa Rica no hemos logrado hacer. Bien, Douglas y amigos televidentes, ya pudieron observar un poco de esas comparaciones que se hacen entre lo que ha venido realizando Diana Salazar allá como fiscal general en Ecuador y, bueno, lo que ha podido realizar el fiscal general de nuestro país, Carlos Díaz, que por el tema de la legalidad, pues es muy poco, podríamos decir, esas medidas extremas que se podrían aplicar en nuestro país, Douglas. Es que, bueno, medidas extremas se necesitan, porque si no, entonces nos van a seguir matando en la calle, nos van a seguir cobrando peajes, nos van a seguir asaltando, nos van a seguir, balas perdidas, víctimas colaterales. Pues yo no entiendo a quién más hay que hablarle. O sea, no entiende uno qué más hay que hacer. Seguir berreando en los medios de comunicación para que por lo menos alguien haga algo. Porque es que esta es una responsabilidad compartida, es que no se vale que no es mi culpa, que si es la culpa suya, que si es este, que si es el otro. Ya, vean Ecuador, cómo lo logró. Claro, una situación de emergencia, pero nuestras cárceles no están tan lejanas de lo que también está pasando en lugares como Ecuador, donde los maleantes tienen tomadas las cárceles y muchas veces también policía penitenciaria ahí metida en eso. Y hoy estuve con personas que me contaron y me dijeron, eso está ocurriendo. Y Roger, yo creo que no hay que tapar eso con un dedo. O sea, es que es frustrante hablar siempre lo mismo, pero es que hay que seguir de necios hasta que se pueda hacer algo. Y es que precisamente ahora que conversaba con el señor exministro de Seguridad, Álvaro Ramos, y yo le preguntaba, bueno, el OIJ tendrá la capacidad de poder escuchar llamadas telefónicas, de poder abrir computadoras para tener esa información, y él me decía, ellos están en toda la capacidad. El problema es que la misma ley de nuestro país los ata de manos y no pueden hacer ese tipo de situaciones que a todas luces pues, podría ser una gran ayuda, ¿verdad?, en lo que es la lucha frontal contra esta problemática que estamos atravesando en el país. Esto es lo que vamos a analizar. Gracias, Roger. Vamos con la entrevista. Bueno, y siempre es un gusto recibir aquí en el set de Central Noticias a Laura González, criminóloga, quien siempre nos ayuda pues a poner en perspectiva esto, porque no sé qué más hay que hacer, Laura, prender la velita.
no sé, a un ser supremo para ver si acaso ocurre algo, pero es que es reiterado. Es decir, volvemos otra vez, lo que acaba de pasar en Nosara, terrible, 8 hombres llegan encapuchados y matan. Y bueno, bandas rivales que se siguen peleando y siguen causando terror. ¿Qué podemos hacer? Bienvenida. Buenas noches, don Douglas, y buenas noches a todos los estimados televidentes, toda la audiencia. Bueno, se puede hacer mucho, desdichadamente sí hay cosas que atan de manos a las autoridades, entre ellas la legislación. Somos un país muy garantista de los derechos humanos, eso no está mal, está muy bien, pero hay que mejorar algunas cosas y actualizar mucha legislación de nuestro país para poder avanzar también. Como una fiscala como Diana Salazar, que veíamos en el reporte de Roger, logra hacer un cambio, desarticula, tiene una investigación que le llamó Metástasis, sacó a políticos corruptos, a narcos del poder que estaban incrustados y logra desarticularla. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, hay que hacer una distinción bastante amplia entre el Ecuador y Costa Rica, por supuesto, y como bien lo apuntaban ustedes hace un ratito en la información anterior, la legislación es lo que tiene atado de manos al país, a las autoridades y también la falta de recursos. Si bien es cierto, nosotros no tenemos un ejército para sacar a la calle de la noche a la mañana, nosotros sí tenemos mucho cuerpo policial que podemos unir, que se pueden unir esfuerzos, que se pueden unir incluso con las policías municipales y que pueden empezar a desarticular, y es lo que se ha venido haciendo en parte con Atillo. Aquí lo que sucede es que muchas veces se desarticulan bandas, pero cuando se trata de crimen organizado, al desarticular una banda o retener a un líder o a un supuesto líder de una banda criminal, no se acaba. Ahí ellos tienen cabecillas que siguen en la línea de mando, entonces por eso cuesta tanto desarticular las bandas. Pero Laura, vamos al caso de Nosara con el precario Hollywood. Ya está identificado, ya estuvimos hoy ahí, en Central Noticias estuvo casi que en ese precario. Ya se sabe que opera Cacamono, que es una de las bandas, y la banda del Diablo que viene de Limón y que se metió ahí. Ya se sabe. Ya saben cómo operan. Llegan estos 8 encapuchados, le prenden, con armas de grueso calibre, empiezan a atacar, matan a 3 personas, además incendian el lugar y no pasa nada. Bueno, recordemos, y ahora que usted lo menciona, don Douglas, la banda del Diablo tiene bastantes digamos, personas por todo el país, integrantes de la banda que se movilizan a lo largo y ancho del país y tienen tomado gran parte del territorio nacional. Entonces, detener a una sola persona que en estos momentos se encuentra desaparecido, en fuga o como lo quieran llamar, y no afecta a su organización, a eso hago referencia con lo anterior. O sea, una organización criminal es totalmente distinta a otro tipo de organizaciones donde usted acaba con el cabecilla y ahí muere la organización. La organización criminal llega a expandirse como un tipo pandemia, un tipo de plaga, digamos, a nivel nacional. En este momento, Guanacaste está tomado por 2 bandas rivales, como usted bien lo menciona, y estas bandas tienen tomado el territorio guanacasteco. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que pueden enfocarse las autoridades únicamente en Nosara, pero hay gran parte de esa banda que ya está ubicada en otra parte de Guanacaste y está operando de igual manera. Entonces, ahí es donde o se entran a desarticular en conjunto, si no, no va a poder desarticularse la banda o va a desarticularse parte de esta, o en Nosara va a suceder que desarticulan una de las dos porque las dos juntas, por la capacidad en estos momentos que se tiene en muchos lugares de fuerza pública o de OIJ, no lo van a lograr y mucho menos sin recursos. Entonces desarticulan una, la otra no. Entonces la que queda un poco sin miembros por la desarticulación del OIJ, ahí lo que sucede es que empiezan a matarse entre ellos y los homicidios van a continuar. Entonces es un proceso extenso, es un proceso largo que sí es posible, no estoy diciendo que es imposible, pero que definitivamente sin recursos, sin legislación que permita que el OIJ haga como tiene que hacer, con la capacidad de personal que tiene. Nosotros como organismo de investigación judicial, como país en sí, hemos sido ejemplo en gran parte de Latinoamérica de la forma de las investigaciones que se han hecho, pero desdichadamente las investigaciones llegan a un tope donde ya no se puede pasar de ahí por la razón de que la legislación no lo permite, y ahí empieza un tipo de burocracia, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las investigaciones, y se llega a un techo en el que ya empieza a ir más lento y hay que hacerlo de forma distinta. Entonces, desarticular una de las dos bandas
sí se puede hacer, pero tienen ellos que tener la capacidad instalada de funcionarios, la capacidad monetaria también para hacerlo. Recordemos cuando estuvieron en Limón, que estuvieron desarticulando o debilitando algunas bandas. Algunas estructuras, pero más que todo yo diría debilitando. Desarticularlas en su totalidad es muy complicado, es muy difícil, siempre van a tener... una en una provincia, otra en otra provincia, y ya está tomado gran parte del territorio nacional. Entonces aquí hay cosas que cambiar y, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues hay que pasar de las palabras a los hechos en muchos aspectos y dotar de recursos a los cuerpos policiales definitivamente. Es que ese es el gran tema. Estamos claros que es un tema de recursos, pero plata hay. Es decir, nadie puede decir que no hay plata. De repente, además, la discusión es si se le va a vetar ahora el proyecto para sacar al organismo de investigación judicial de regla fiscal, ¿verdad? De algunos puestos que se requieren de empleo único, de salario único, sacarlos y que pueda el OIJ maniobrar. Pero entonces la discusión es, no, es que Fuerza Pública no tiene plata, no, es que el OIJ tiene un poquito más. Entonces entramos en una discusión que yo digo, mi madre, y mientras esas discusiones se dan, seguimos viendo lo que usted ve en la pantalla. Entonces, Laura, ¿cómo por la experiencia de otros países uno entiende las diferencias de Ecuador con Costa Rica, uno entiende las diferencias de El Salvador con Costa Rica, pero no es cierto que también es importante la toma de decisiones? Así es, totalmente de acuerdo, la toma de decisiones es esencial, y cuando se está en una emergencia como la que estamos a nivel nacional, donde ya definitivamente no se puede transitar tranquilo, no solamente en la capital, no solamente en Punta Arenas, no solamente en Limón, en todo lado. Guanacaste no es lo que era hace más de 15, 20 años. Una pena. Y es un lugar turístico, estamos también perdiendo gran imagen a nivel internacional porque estamos hablando de zonas turísticas que están siendo tomadas por las bandas organizadas, y mucho de esto también apunta a que la inversión de recursos que se llegue a hacer en materia de seguridad también tiene que apuntar definitivamente, y ahí sí, como lo hizo el Ecuador y como lo hizo El Salvador en su momento, a la investigación a lo interno de cada institución administrativa y de cada poder de la República. ¿Por qué? Porque desdichadamente los tentáculos de la corrupción en apariencia ya han llegado a ciertas instituciones, y ahí es donde hay que empezar a también investigar, y si se llegan a confirmar, pues que cada quien soporte la consecuencia en la que decidió meterse, si es que llega a confirmarse. Pero como existen algunos supuestos de que ya hay tentáculos en ciertas instituciones, claro, también la investigación debería empezar por ahí, porque recordemos que el OIJ también lo ha dicho, que ellos han tenido filtración de información a la hora de hacer un allanamiento, y eso no puede estar sucediendo, porque entonces el recurso que se va a malgastar y que no va a ser bien invertido cuando dentro de la misma o del mismo Poder Judicial o la misma policía, pues existe alguien que ya llega a decir la información antes de que suceda, y ahí perdemos autoridad como Estado y como país y como fuerza policial definitivamente. Y usted menciona algo y de verdad yo, es una de mis zonas favoritas, Nosara, siempre lo he dicho, en todo lado que voy sobre Embajador, soy nosareño, dicen que el que se va al río Nosara y se baña se vuelve nosareño, eso me pasó a mí, entonces soy nosareño, digamos por elección, porque además me parece que es de gente buena, trabajadora, como sucede en la ruralidad de nuestro país, y me parece una ingratitud que se genere una imagen de inseguridad cuando hay gente tan esforzada que depende del turismo, y que si no tienen esa fuente de ingresos, sencillamente va a venir un narcotraficante, les va a endulzar el oído, y ¿qué hace la gente? Pues a la falta de comida y de recursos, pues buscan la primera actividad que les ofrezcan, y eso hay que cuidarlo. Laura, y finalmente, porque es un tema que yo sé que es reiterativo, pero en este contexto, este trabajo de contención, ¿cómo debería estar planificándose? Es decir, si ya tenemos, usted lo dice, varios miembros de las bandas por todo el país y la fuerza pública se dedica solo a un lugar, pues entonces descuida el resto. Pero entonces, ¿cuál es? Yo es que, y perdón que me ría, pero es que me da, no sé, es como una risa de frustración, porque entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como bien usted apunta, y aquí en varios distintos factores que suceden en nuestro país, desdichadamente, hay zonas que han perdido su tranquilidad. Sí. Bueno, usted es nosareño porque ha ido a pasear, yo crecí en Guanacaste. Bueno, imagínese. Y Guanacaste no es lo que es hoy. Desdichadamente, sucede que muchas de estas personas, por la falta de recursos, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de inversión social
que ha venido no de ahorita, sino de hace 10, 12 o más años en el país, nos está pasando la factura en este momento. Entonces, lo que sucede es que no se puede atacar solamente a dedicarnos a desarticular bandas criminales, porque estamos descuidando una parte muy importante. Desarticulamos la banda criminal, se agarra al líder de la banda y se mete a la cárcel y se meten junto con él sus 5 cabecillas. Hay parte de la banda que va a quedar en la calle y esa va a seguir reclutando a esas personas que tienen falta de oportunidades, que tienen desempleo, que están en pobreza o en pobreza extrema, y va a seguir creciendo. Entonces ahí es donde hay que hacer las cosas de forma integral para llegar a una contención real. Prevención, represión. No podemos solamente inclinar la balanza a un lado. Tenemos que caminar juntos en ese aspecto, represión y prevención. Prevención con los que vienen de camino para también sacar a los jóvenes, incluso de las bandas que están. Hay otros países donde llegan a tomarlos incluso como testigos, algunos integrantes de las bandas criminales, y le brindan protección. En nuestro país, desdichadamente, todavía la protección a veces a víctimas y testigos está un poquito débil, y volvemos al mismo tema, es un tema de recursos, pero desdichadamente hay que hacer las cosas de forma integral. No podemos inclinarnos solamente a un lado, porque vamos a seguir en lo mismo. Ellos, los que queden afuera, así vengan del mando bajo o mando medio de la organización, estoy hablando de los que se dedican al narcotráfico, que se dedican a distribuir, que se dedican, como hace unos días lo presentaban ustedes en un video, a cobrar, a salir corriendo, a entregar la droga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos van a ir subiendo de rango en la organización y van a seguir reclutando. Entonces hay que atender las cosas en ambas vías. Yo, nada más para concluir, porque aquí nos dice un usuario de redes, no se dan cuenta que el cliente de esas bandas es el turismo. No, claro que eso es una realidad, porque se ha vendido droga en este país, yo creo que no sé hace cuánto. Digo, estaba yo chiquillo y mire que ya unos lustros atrás, y por supuesto que le llegaban a poner a uno la marihuana, la cocaína y todo ese tipo de drogas. Y es que uno, pero el tema es que uno elegía, y yo creo que ahí es un tema, uno elegía no consumir las drogas, uno elegía porque le decían esto es terrible, y ciertamente lo era, y lo es. Pero con un turismo, con una industria creciente, el turista viene, si consume se va. Pero el tema es que la droga también se está quedando en Costa Rica, y ese es un problema enorme, porque entonces la logística de estos delincuentes cambió tremendamente hace 20 años hacia acá, Laura. Bueno, don Douglas, y usted lo apunta muy bien. ¿Por qué hace algunos años se tenía esa conciencia o ese valor de decir la droga destruye la vida del ser humano? Claro. Porque existían en los centros educativos programas preventivos, existían en las comunidades programas preventivos. ¿Qué sucedió en 2019, principios de 2020? Se quitó el programa DARE de las instituciones públicas. Entonces ahí perdimos mucha cancha. Al no tener programas educativos, preventivos en las escuelas, en los colegios, en la comunidad, no existe esa conciencia en los niños, en los jóvenes de ahora, y se los venden muy fácil, se los venden como un negocio muy simple de obtener dinero, o más allá de eso, se los venden como la moda, o simplemente, como dirían ellos coloquialmente, pues para hacer el ridículo un ratito en una fiesta y no va a pasar nada. Sí. No miden las consecuencias de cómo las van a medir si los programas preventivos no existen. Recordemos que de la segunda a la tercera etapa de un narcoestado está el quitar los programas educativos de las distintas instituciones de un país, y eso fue lo que pasó en 2019, 2020 acá en el país, tristemente. Entonces esa conciencia, ese valor moral también se ha perdido en sobremanera en nuestro país a razón de eso. Bueno, Laura, le agradezco siempre el conocimiento que usted nos aporta en estas entrevistas, porque yo creo que a la gente hay que hablarle con toda claridad, pero también no podemos tapar el sol con un dedo. Es decir, o sea, esto ya hay que enfrentarlo, hay que tomar decisiones. Es que yo no veo otra manera. Bueno, si hay que construir una megacárcel, pues construya la megacárcel para meter a todos estos delincuentes ahí. Es que, ¿qué hace uno como costarricense? A ver, ¿qué hace uno? Pensar en todo el marco jurídico, que sí, hay que respetarlo. No digo que no, los derechos humanos hay que respetarlos, pero ¿quién respeta los derechos de las víctimas que hoy lloran, familias enteras, porque pierden a mucha gente producto del narcotráfico, del sicariato, de toda esta actividad criminal? Es un tema para reflexionar. Vamos a comentar o leer algunos de los comentarios que ustedes nos hicieron llegar a través de las plataformas digitales. Siempre es importante, siempre lo hacemos. En mi barrio cobran peaje, es el hashtag que estuvimos pues presentándoles. Así que, aprovechando que Laura está acá, vamos a leer algunas de las opiniones que me parece siempre importante. Dice Jorge Martínez: para que sea efectiva, la Asamblea Legislativa debe imponer penas más fuertes a estos delitos. Bueno, un tema que se ha discutido desde hace buen rato, ¿verdad? Correcto.
Aldo Alvarado dice, debería haber un fuerte castigo para ellos, pero lo que más me intriga de todo es que la fuerza pública, según la fuerza pública, ellos fueron y no encontraron nada normal. Bueno, pero sí llegan y detienen a manifestantes que no tienen agua. Entonces, llegaron así. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Y no es una crítica a la fuerza pública, lo respeto muchísimo, ¿verdad? Porque también uno respeta a los cuerpos policiales. Sí, hay que tener un poquito de congruencia entre las palabras y las acciones, y efectivamente hay que también entender que muchas veces nosotros como ciudadanos, don Douglas, y esto es muy importante, a veces también por querer estar ahí en el momento de un hecho violento, contaminamos la escena del crimen, y eso complica la pesquisa que tienen que hacer la fuerza pública y sobre todo el OIJ. La cadena de custodia que ellos tienen que tener, eso complica mucho cuando los mismos ciudadanos se meten a grabar, se meten a observar de cerca. La curiosidad pues también afecta mucho la labor de las autoridades, entonces muy probablemente cuando lleguen o encuentran una zona muy contaminada, que ya no puede ser de evidencia en muchos aspectos, o desdichadamente no encuentran nada como ellos dicen. Bueno, continuamos con este par de comentarios que nos faltan por aquí. Carlos Bonilla dice, monitoreo electrónico mediante cámaras y fotografías. Sí, vean, Carlos, yo no sé cuántas veces he dicho esto en los diferentes programas de noticias en los que he trabajado. Me parece inaudito que un país como Costa Rica no haga uso de la tecnología para contener la criminalidad. Me parece ridículo que este país no utilice las herramientas tecnológicas que a la postre salen más baratos que tener 50,000 policías en la calle. Esa también es una realidad, porque obliga que usted y yo como ciudadanos también participemos activamente en denunciar. Y esto sí que es importante. Muchas gracias por su opinión, don Carlos, que la apreciamos muchísimo. Vemos otro comentario también que es relevante acá. Jan Villalobos dice, muy bonito el dólar en el suelo, la criminalidad en cada esquina, todo es carísimo, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Parte de lo que la gente también comenta. Y el último comentario, ahí lo tenemos. David Kogel, nuestro buen amigo, dice, increíble que estemos viviendo por falta de aplicación de la ley en el país, además de instituciones que no cumplen con su mandato constitucional, que es un poco el planteamiento que usted también hacía al inicio. Muchas gracias, Laura. A ustedes. Bueno, vamos a ir a una pausa, una breve pausa, y aquí estamos, una pausa pequeñita, y vamos a hablar de las diputadas viajeras. Así, las que se fueron para Rusia. Me he aprendido una palabrita en ruso, pero no me lo sé. No quedó mal, pero ellas sí aprendieron mucho ruso. Fueron a Rusia a observar las elecciones de Vladimir Putin. Imagínese usted. Es como decir que va uno a Nicaragua a ver el proceso electoral de Daniel Ortega. No, ¿qué estamos haciendo? Volvemos, somos Central Noticias Estelar. He venido aquí a hacer show. No ha sido esta diputación, es peor un chismoso que un corrupto, que ustedes son defensores del chorizo, eso es lo que preocupa. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en Central Noticias. ¿Cómo no va a ser show? Bueno, yo no sé, le tengo mucho respeto al diputado, señor diputado, como lo hago con todos los diputados y diputadas de nuestro país, pero es que nos echó sal en un tema que yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, y lo vuelvo a reiterar. Y cuando queremos hablar con él es que tira la piedra y esconde la mano. Y así no se vale, porque así no se juega. Cuando usted es diputado, dice lo que dice en los diferentes videos, comparecencias o comisiones legislativas, pues hay que apechugar, Catherine, y eso es lo que me parece que no se está dando. Adelante. Gracias, Douglas. El saludo para usted y para los amigos televidentes, y es que qué momento para hacer medio de comunicación, eso es lo que le puedo decir al respecto, Douglas, porque las cosas, si se están haciendo bien, igual así, pues sale uno mencionado en cosas que no tiene que salir mencionado. Sí. No voy a ampliar más, vea usted la siguiente nota. Si alguien ha venido aquí a hacer show, no ha sido esta diputación y no lo acepto. Si alguien ha venido a hacer show, ha sido usted, señora diputada. La nota que publica la prensa canalla, es que no hay otra palabra para calificar eso. Y a mí no me da vergüenza porque yo soy periodista de casi 50 años. Y esto no es más que prensa canalla. Sí creo que eso sí es canalla, ¿verdad? Señalar a los medios de prensa. El término prensa canalla se ha utilizado bastante en los últimos años. Y de eso nadie se salva porque hasta nosotros en OPA salimos mencionados en la asamblea. Los montos por cuantía, que es como usted establece que se definen, y tomo, digamos, a OPA, que está dentro de esa lista, y digo, a OPA les dicen que se le puede pagar por cuantía 150 millones de colones. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, solo que se dice en el SICOP, correcto. Ok, 150 millones. ¿Cómo llegamos a definir este monto usando los criterios técnicos que ahí están establecidos? Por ejemplo, el historial de pautas por medio de categorías de medios en años anteriores. Este medio es nuevo. Sí, pero se usan medios similares o parecidos a OPA, por ejemplo, Canal 7, Repretel. ¿Cómo defino que es similar? Solo porque salen en el tele. ¿Usted cómo califica la transparencia? ¿Qué es transparencia para usted, ya que no quiere hablar del tema en discusión? Lo preocupante es que ustedes son defensores del chorizo. Eso es lo que preocupa. Muchísimas gracias, señor presidente. Importante mencionar que estas declaraciones no son ciertas, como ya aclaró nuestro director Douglas Sánchez en un video dirigido a Ariel Robles. Pero es que si hablamos de este diputado en específico, pues bueno, ese es su estilo. Es peor un chismoso que un corrupto. Yo creo que un corrupto. Y si ahí incurrieron en casos de corrupción, es peor ser corrupto que la persona que grabó. En el caso particular de Ariel Robles, no me parece que sea un diputado tan estudioso como por ejemplo si es el diputado Jonathan Acuña, pero sí creo que es un diputado que goza de un verbo incendiario, de un verbo al estilo José María Villalta, capaz de despertar pasiones, de choque, que le gusta la confrontación. Robles incluso guarda una larga lista de enfrentamientos desde su inicio en Asamblea hace un par de años. No sé si será por su juventud o por la forma de ser, además por el partido en el que milita, él tiende a ser políticamente incorrecto, ¿verdad? Inclusive si uno pone a ver algunos temas en los que él defiende, que también ha generado confrontación, por ejemplo, con diputados de Nueva República, con Fabricio Alvarado, con David Segura, ejemplo, son temas como, por ejemplo, el cultivo de marihuana, el tema de píldora del día después, o temas en defensa del aborto, temas muy progresistas. Bueno, yo no voy a aceptar calificativos de ningún tipo. El respeto que yo creo que aquí ejercemos, yo en ningún momento nunca he etiquetado a usted, señora diputada, con rifles chochos o esas cuestiones, no sé qué, decir esas cosas, yo nunca se lo he dicho y nunca, las pruebas constan, pueden revisarse. En el momento en que yo le haya dicho un calificativo de ese tipo, tráigamelo y con mucho gusto, yo lo reviso, y si tuviese que pedir disculpas por eso lo haría sin ningún problema. Y bueno, sobre esto en específico estamos un poco divididos en OPA de si también es muy su estilo o no el no referirse cuando no le conviene, al rechazar esta tarde la solicitud de entrevista que le realizó esta periodista a su asesor de prensa. Sí, señora diputada, muy feillo, pero muy feillo, sí, que alguien de la mitad de su edad le diga que hay que respetar, yo creo que es muy feillo, obviamente se entiende. Y muy feillo, Douglas, es que a nosotros nos digan que no tenemos un espacio para hablar con don Ariel, que era pues obviamente la parte que faltaba en esa entrevista, en esta nota, perdón, y que lamentablemente pues al final no tuvimos. Yo creo que es que le tuvo miedo a usted. ¿Será? No creo. Claro, es que usted se pone brava cuando entrevista, entonces dijo, mejor aquí corrí aquí, ¿verdad? Mejor correr que quedarme. Será la cara, no me ayuda. Cara de brava tiene, pero no, Catherine, fuera de broma, a mí me parece que los diputados de la República, creo que con todos tengo una relación de mucho respeto. Siempre he procurado a lo largo de mi carrera profesional tener un respeto absoluto con las fuentes, con los diputados, con presidentes, con ministros, porque creo que la construcción más valiosa es la que se hace a partir de poner argumentos sobre la mesa. Correcto. Y no tirar la piedra y esconder la mano. A mí me choca, debo decir, me choca mucho la gente que es tan... ¿verdad? Que le gusta tirar una bomba y después salen corriendo y después no le quieren a usted dar una entrevista. Le tengo mucho respeto al diputado Ariel, como a todos los diputados de Frente Amplio, pero de todas las fracciones. Y lo que sí me preocupa es que trate de utilizar un tema que ni siquiera nosotros tenemos velo en ese entierro. Nosotros somos un medio de comunicación que nació hace 8 meses. Hace 8 meses. Estamos trabajando en un proceso de construcción de audiencia. Un día muy bien, otro día no tan bien, pero estamos en ese proceso. Generando además una capacidad de interacción en todas las plataformas digitales que se lo desearan más de uno, debo decir, y aquí voy a sacar pecho de ese rajón. Y no me gusta hacer un rajón, pero lo que es cierto es que tema que ponemos sobre la mesa, entrevista que realizamos,
investigación que hacemos genera reacciones y de eso se trata. Entonces, si a mí vienen y me preguntan como mercadólogo, saben que yo soy periodista, pero también soy mercadólogo, cuando a mí me hablan de análisis de audiencias, yo quiero que se siente conmigo y me diga qué dudas pueda tener, pero no decir que si son 150 millones que se le entregaron a OPA, porque primero eso no es cierto, porque en segundo lugar son 30 nuevos medios de comunicación que definió la agencia del SINAR en la misma capacidad, en las mismas condiciones de competencia para todos, y ahí está, mire, Canal 1, está CR Hoy, está una gran cantidad de medios que también están en este proceso. Ahora, 150 millones, pues ya uno quisiera ver los que caigan del cielo, pero eso no ha caído y estamos en ese proceso intenso de conquistar también a marcas, a patrocinadores que vengan y crean en este proyecto, pero sabe que no es un ataque a OPA o lo que pueda de forma malintencionada hacer cuando él saca un pedacito de video donde deja la duda y siembra la cizaña, es que estamos muy contentos, y yo lo decía en el video, estamos muy contentos de construir una democracia. Usted que se levanta todos los días, Catherine, y viene a trabajar, yo que me levanto todos los días a trabajar, cuando viene el mismo don Carlos Valenciano, dueño de OPA, cuando está Jorge, cuando está Gastón, cuando está doña Yesenia, cuando estamos todos, que podemos, mire, discutir, tener diferencias y todo lo que uno quiera, pero estamos todos trabajando hacia un objetivo que es fortalecer la democracia a través de una nueva opción informativa y que esperamos que la gente nos siga apoyando y sigamos creciendo. Entonces, si viene y nos cuestiona, Catherine, un tema de audiencias, pues que venga y se sienta aquí conmigo a la par y hablemos de audiencias y hablemos de cómo se definen estos criterios, cómo se hace la segmentación de audiencias, cómo se planifican los medios de comunicación, que me ha tocado a mí planificar medios de comunicación, compra de pauta cuando he trabajado en otras empresas. Entonces, digo, nada de lo que dice ahí es cierto, es que eso es lo que la cólera que me da, ¿verdad? No, si es un diputado tiene una responsabilidad también de decir las cosas completas y como son. No se vale tirar la piedra y esconder la mano, Catherine. Y para eso precisamente fue que lo buscamos hoy, Douglas, nada más como para agregar a lo que usted acaba de decir, una aclaración. A ver, si tal vez su intención no fue ensuciar, por así decirlo, el nombre de OPA o meterlo en situaciones que no eran, había un espacio exactamente para hablar con nosotros, para hablar conmigo en asamblea, para hablar con usted en entrevista. La invitación sigue abierta, Douglas. Eso es lo cierto, que si don Ariel Robles quiere venir aquí y aclarar a qué se refería exactamente en esa comparecencia, si fue que se equivocó de alguna manera de palabras. No, y sabe que, Catherine, perdón que le interrumpa, pero el diputado Ariel debe pedirle una disculpa, y es lo que yo considero a Jenny Sáenz, que él menciona constantemente que sí, trabajó en SINAR, pero por cuestión de la vida renuncia al SINAR y teníamos nosotros una posición abierta como directora comercial sin que, por la experiencia que tiene Jenny, además en el mundo privado, no en el mundo del SINAR, sino en su mundo privado, trabajando para medios como La Nación y una cantidad de empresas muy respetables, que también ha sido parte Jenny. Y creo que ahí sí se excedió él tratando de insinuar, mire, qué casualidad, que entonces ahora Jenny, que estaba en el SINAR, entonces ahora está en OPA. No. Yo creo que ahí el diputado, con todo respeto, perdió la perspectiva sencillamente porque le gusta salir mucho en redes sociales y hacer reels bonitos, que le quedan muy bien, por cierto, pero que tiene que estar apegado a lo que realmente es, Catherine. Así es, Douglas, y pues eso, hay que tener un poquito más de cuidado con lo que se dice y tener argumentos detrás de lo que se dice, que es lo que a mí me parece más importante de toda esta situación. No simplemente hablar de personas o empresas sin saber realmente lo que está detrás. Y vámonos ahora, si cambiemos a las diputadas viajeras de Liberación Nacional. ¿Qué fue aquello? Se fueron hasta Rusia, Douglas, así, allá fueron a dar a las elecciones presidenciales, y esto genera un problema o una polémica en el tema político. ¿Por qué? Porque ya en diferentes ocasiones el país se ha referido exactamente a lo que opina de la situación de Rusia, a lo que opina de la relación entre Ucrania y Rusia, y pues ellas fueron allá hasta Rusia como observadoras del proceso. Así que vamos a ver a continuación lo que tienen que decir todos los involucrados. Las elecciones en Rusia, que se llevaron a cabo entre el 15 y 17 de marzo, generó mucha desconfianza en diferentes países del mundo. En primer lugar, por hechos como la muerte del candidato de oposición Alexei Navalny solo a días antes de las votaciones, así como también la guerra que mantiene Rusia con Ucrania. Lo cual nos lleva, aunque usted no lo crea, a Costa Rica.
Y es que en medio de todo esto, 2 diputadas de Asamblea viajaron a Rusia durante las elecciones presidenciales como observadoras, hecho que reclamó la embajadora de Ucrania para la región. Se trata de un hecho que nos decepciona profundamente por la parte que corresponde a la necesaria condena de las flagrantes violaciones rusas de las normas y principios del derecho internacional, siendo por otra parte indignante que Costa Rica haya dotado de esta forma de legitimidad a unas mal llamadas elecciones que el país agresor ha celebrado ilegítimamente, inclusive en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Los diputados implicados pueden haber incurrido en una violación de la legislación ucraniana vigente. Uno viaja como representante de Costa Rica en un cargo, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o incluso en el Poder Judicial, va representando a Costa Rica y lo que diga o no diga es en nombre de Costa Rica. No se puede deshacerse de ese carácter de una posición política. La respuesta de Liberación Nacional, fracción a la cual ambas pertenecen, se dio mediante un comunicado y sin posibilidad de mayor declaración al respecto. Ambas legisladoras atendieron a esta invitación en su condición de diputadas. Rosaura Méndez como coordinadora del Grupo de Amistad Parlamentaria con Rusia y Catherine Moreira como miembro también de este espacio, como observadoras de este proceso electoral y no como un respaldo al mismo. El permiso les fue autorizado bajo el requerimiento estricto de entregar un informe que será conocido y analizado por el directorio legislativo y esta fracción una vez entregado. Costa Rica actualmente tiene una representación diplomática en Rusia a través de la embajada correspondiente. Las relaciones están activas. Entra en contradicción con una declaración firmada por el gobierno de Costa Rica cuestionando la declaración de la presidenta de Honduras como presidenta pro tempore de la CELAC, que felicitó a Vladimir Putin por el triunfo, y Costa Rica dijo que no apoyaba esa declaración de la CELAC porque era contrario a la posición del país. Entonces están creando una situación muy delicada que podría generar un conflicto diplomático. Por su parte, el presidente de Asamblea, Rodrigo Arias, también respondió a la carta de la embajadora. Este tipo de permisos son propios del funcionamiento interno de nuestro Congreso, realizado con regularidad cuando cualquier diputación anuncia un viaje al exterior que de ninguna forma compromete las posiciones de este Parlamento. Le aclaro que los gastos incurridos por las señoras diputadas en este viaje, tales como tiquetes aéreos o viáticos, no fueron sufragados por la Asamblea Legislativa. Como diputado, quiero reiterarle todo mi apoyo y solidaridad en la gesta que libera al pueblo ucraniano para recuperar todo su territorio. He manifestado públicamente en numerosas ocasiones mi posición en contra de la invasión que sufre Ucrania. Nosotros como fracción recibimos la invitación en este caso para ir de observadores al proceso electoral en Rusia. Sin embargo, como fracción del Frente Amplio, aunque agradecimos la invitación, como lo hacemos con cualquier invitación diplomática de cualquier país del mundo, declinamos, decidimos no ir ninguno de los 6 porque creemos que en este momento, por ética, lo que corresponde es atender los problemas en Costa Rica. Hay muchas cosas que hacer acá. Hasta el momento, las autoridades del gobierno no se han referido a esta visita de las legisladores costarricenses a Rusia. Me parece interesante, Douglas, también este punto en donde parece ser que varias diputaciones recibieron esta invitación a ser observadores en las elecciones en Rusia, pero pues parece ser que solo estas 2 diputadas aceptaron la invitación y viajaron hasta este país. Es que, Catherine, yo le voy a decir, es lo más improcedente que yo he visto en mi vida, y Liberación Nacional hará su análisis y se respeta lo que allí se concluya a partir del informe que se tenga que presentar. Sí. Pero usted no puede pregonar vivir o ser de una de las democracias más sólidas del mundo, sí, y entonces de repente aceptar la invitación para ir a ver si el proceso electoral en Rusia es absolutamente transparente y entonces ahí no pasa nada y viven una democracia plena cuando todos sabemos que eso no es así. Es como igual que invitar a Daniel Ortega a diputados costarricenses y fueran básicamente a ver
lo que ahí ocurre de forma transparente o que Nicolás Maduro de Venezuela envíe una invitación a los diputados de Costa Rica y vayan a ser observadores de qué. ¿De qué estamos hablando? Cuando se han incrustado ahí estos personajes en el poder por años, décadas, y sencillamente ahí están con sus pueblos golpeados, lastimados, no hay libertad de expresión, no hay una serie de condiciones. Entonces la visita a mí me parece incongruente de un partido que además es un partido que apoya, que es socialdemocrático y que está clarísimo que no tiene ninguna lógica en esta visita. Es que no lo sé. Quedan muchas dudas. Creo que el comunicado no es suficiente tampoco. El comunicado no satisface las preguntas que tenemos los medios de comunicación y me parece que ahí el informe lo estaremos esperando con muchas ansias a ver qué se concluye. Así es, Douglas. Estaremos esperando ese informe para llevarle a ustedes todos los detalles y también la respuesta que den las autoridades del gobierno al respecto, que ciertamente pues sería necesario, no es una situación que simplemente se pueda obviar porque ya esto y tiene implicaciones políticas y como bien lo mencionaba el analista internacional, claro, con solo la presencia de ellas en otro país, ya sea que estuvieran como observadoras o no, esto significa algo para ese país y definitivamente es donde entendemos el comunicado que envía la embajadora de Ucrania al respecto. Muy bien, Catherine, gracias por ambos reportes, bien jugositos hoy. Gracias. Sí nos dimos gusto, bueno, más yo, así que usted me disculpará, pero es que había que dejar cosas claritas, así como dicen, cuentas claras, chocolate espeso, dicen. Continuamos con más. Posteriores a la pandemia. Mire, aquí vamos a hablar de estas 25,000 personas en la Concepción de Alajuelita que tienen sí 2 tanques de agua porque no llega el agua hace 10 días y entonces el agua se agota en 1 hora para que usted vea que tiene que atender 2 tanques a 25,000 personas. Karen Jiménez tiene el reporte. Comunidades en Concepción de Alajuelita con más de 10 días sin agua. Ante esto, ¿cuál es la solución que propone el AIA? 2 tanques de agua a menos de 1 kilómetro de distancia para abastecer a más de 25,000 personas que viven en este lugar. Doña Flor es una adulta mayor a la que se le dificulta trasladarse a uno de esos tanques. No puedo porque yo tengo esta mano mal porque perdí algo aquí, un tendón, no sé qué, me dijo el doctor hace muchos años, entonces yo esta mano no puedo alzar mucho. Más bien ahora, con el problema que tenemos, yo tengo que estar jalando poquitos del balde para la pila. Ya yo soy una persona muy mayor, tengo 81 años y no estoy para estar jalando agua. Y doña Flor no es la única afectada. Decimos que por favor al presidente de Aguaducto que lo ponga el agua. La necesitamos para cocinar y para comer y para los niños que van a clase y la gente que van a trabajar. Que se burlan de nosotros. En mi sector tiene 8 días de que no tiene un poquito de agua. Tenemos que estar buscando con los vecinos o ir a otros lados o venir aquí, pero no tenemos ni para mandar los güiras a la escuela. Mi nieto tiene 1 semana no ir a clases, hasta hoy va al colegio. Aquí no hay absolutamente pero nada de agua. Y viene mi hijo a agarrar agua y ahora me dice, mami, no hay. Entonces, ¿qué es lo que quiere la IA? Porque pagamos casa, muchacha, y de la casa nos cobran el agua. Entonces, ¿cómo la IA pretende cobrarnos a nosotros agua y no hay? Se están burlando de todos nosotros, porque es una barbaridad. O sea, puede pasar uno sin luz, porque uno soluciona. Hay personas que podemos cocinar con gas o hacer un fogón, cocinar a la leña, pero el agua es una vida para todo el mundo. Rafa, y me traigo esa pichinga y así hago viajo para comer, para poder hacer algo. Porque no nos llega absolutamente nada y nos tienen abandonados, llamamos y solo nos agarran de burla, nos dicen que más tarde nos mandan un cisterna, que van a ver qué hacen, todo eso es todo el tiempo lo mismo. 8 días tenemos nosotros, mi sector tiene 8 días de no tener un poquito de agua.
Mi papá es un adulto mayor, bueno, mi abuelito. Tienen sin agua una semana, tienen sin agua 15 días, igual tienen que estar peleando. No es justo que muchas personas que tienen niños, o como en el caso mío yo tengo adolescentes, pero que tienen niños pequeños, tienen que estar discutiendo para que estén llevándoles el agua. Tenía que ser como por cada ciertos metros poner los tanques, porque hay gente que vive muy largo y tiene que venir hasta aquí a recoger el poquito de agua y me parece que no es justo. Sin embargo, sucede un fenómeno. Ciertamente están los tanques, pero es tanta la población que está sin agua que llegan los carros cisternas y pasa esto. Los tanques duran menos de 1 hora con agua y los llenan una vez al día y en algunos casos 2 veces. El caso de ayer se llenó de este estañón, ya hoy ya no hay agua. Venían gente de Alajuelita con estañón a llevarse el agua y esto es para aquí de Conce. Y vienen otra gente y se lleva el agua. Aquí así le decimos al señor presidente de Aguaducto que los ponga el agua y al señor presidente que los ayude con el agua aquí en Conce arriba de Alajuelita. Burlados, aquí en Concepción estamos burlados. ¿Por qué? Porque nos dicen, vino el presidente aquí en Alajuelita y al final no hizo nada. Lo que hizo fue una cagüetería, poner ese tanque que ni siquiera hay agua, muchacha, porque no hay. Y si venimos a traer todo el barrio, se queda sin agua otra vez. El uso de los tanques, el tema del abastecimiento mediante cisterna va a depender muchísimo de la capacidad que tengamos de mantener estable el sistema. Es decir, cuando el sistema se mantiene estable y podemos determinar ciertas horas en el día, no va a ser necesario hacer recorridos por cisterna. Entonces yo quiero que la gente entienda eso, porque si no, pues prácticamente estamos hablando de que para poder echar agua al sistema de Atillo necesitamos jalar la cobija, no es estirarla. Y alguien se va a quedar fuera de la cobija. Y por otro lado, existirá una vigilancia de donde instalan estos tanques. Ya como vemos en las imágenes, estos 2 tanques no tienen ninguna seguridad que los resguarde. Tanto en Alajuelita como en Los Atillos, nosotros hemos, digamos, coordinado con las comunidades para efectos de que ellos sean los que nos digan dónde instalarlos. La idea es que sean lugares seguros para que no sean mal utilizados e incluso para que no tengan, digamos, no sufran de vandalismo. ¿Por qué? Porque, bueno, a la comunidad es la que le interesa. Ojalá que no haya gente que se dedique a esto y más bien podamos tener esos tanques al servicio de todos. Soluciones paliativas de parte del AIA, y a como vemos no son de agrado para la población, ya que son años de sufrimiento por el desabastecimiento de este líquido. Bueno, ahí tiene usted. Vamos a estar hablando también sobre lo que está pasando en San Ramón y Tortuguero. Ahí tenemos buenas noticias y vamos a estar, vamos a continuar el apoyo con los vecinos que están sin agua. Eso que no les quepa la menor duda, y gracias a toda la gente que está en plataformas digitales comentando. Les agradecemos que compartan todos los contenidos que ustedes ven aquí. Invitación muy rápida, porque sé que además mucha gente pregunta ¿y cómo me inscribo en el tema de Miss Universe Costa Rica? Ahí lo tiene usted, las inscripciones están abiertas del 11 al 31 de marzo y va a salir el código QR en su pantalla. Ahí va a salir, usted escanea ese código QR y lo va a llevar directamente a missuniverse.cr, donde usted puede ya registrarse. Entonces, si usted conoce, ya tiene identificado, esta persona puede participar, entonces usted le toma foto ahorita y envía ese código QR a toda la gente que usted quiera, pero ya puede escanear usted también, pone su teléfono en modo fotografía y escanea. No me quite el código, compañero. Qué ingrato, que es que ya me están apresurando porque ya tengo que irme, pero usted sabe que, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Digo yo. Además, Costa Rica es el país más feliz de América. ¿Usted está feliz? ¿Está feliz usted? ¿Usted está feliz, Horacio? Bueno, ahí está. Escanee el código QR y esto lo va a llevar al formulario de inscripción. Que la pasen muy, pero muy bien.